Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, gracias por la entrevista y por poder hablar sobre este tema, ¿no? Daría la impresión de que en este caso se hizo absolutamente todo mal, Viviana. No sé, vos que tenés mucho más experiencia, ¿cómo lo analizás? Sí, se hizo todo mal porque se siguió una sola pista cuando hay un montón de posibilidades y lo que tiene que hacer la justicia, igual que la fuerza de seguridad, es evaluar todas las posibilidades. Yo no digo que no lo hayan buscado, que ya han hecho el rastrillaje, está bien que lo hayan hecho, pero también tenían que empezar rápidamente a hacer otras medidas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema, lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad, con los teléfonos, actuar las fuerzas federales desde el mismo momento en que sucedió esto para poder a lo mejor obtener mucho más datos, porque todavía no sabemos igual la finalidad. Si es que Logan fue secuestrado, todavía no sabemos cuál es la finalidad. Las hipótesis son varias para un secuestro, ¿no? Ujú. Una de las hipótesis para un secuestro tiene que ver con un crimen, un delito que tiene que ver con lo sexual, un depredador sexual que encuentra a un niño y que, bueno, es víctima de ese depredador sexual. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es la trata de personas, que tiene que ver con una persona que se conecta con una organización. ¿Para qué? Para secuestrar a un niño, para reclutar a un niño, con el fin de explotarlo sexualmente, con el fin de usarlo para la pornografía infantil o con el fin del tráfico de órganos. Luego tenemos la tercera hipótesis, que es lo que se estuvo hablando también mucho, que no es trata, porque en nuestra ley, digamos, la finalidad de la compraventa de niños para la adopción irregular no es un fin de la trata, sino que constituye otro delito, que es justamente la compraventa de niños, que tiene varios artículos en nuestro Código Penal, pero que todavía no hay una ley específica que tipifique el delito de compraventa de niños, niñas y adolescentes en nuestra legislación. Ujú. Pero es otra hipótesis, que no es trata, pero es un delito también, ¿no? Claro. Viviana, respecto de la casuística de estas tres cosas que has nombrado, eh, ¿cuál de estas tres cosas tiene más casos? O al menos casos comprobados en la historia. Y, a ver, las tres. Las tres. A ver, el tema de los depredadores sexuales es un tema, el caso, por ejemplo, de Ámbar, cuando fue Mm. Ámbar en Estados Unidos, tenía que ver con un depredador sexual, ¿no? Pero el tema digamos, trata de personas con niños usados para la pornografía o para la explotación sexual infantil también es un tema. Hace estos años que se estuvo trabajando mucho con delitos cibernéticos, se detectaron en nuestro país, se allanaron un montón de lugares, justamente que había organizaciones que no solamente tomaban fotos, videos y todo de niños, niñas, sino que también los hacían circular. Y después también el tema de la compraventa de niños, sobre todo en las zonas del nordeste de nuestro Claro. país, es un tema que es antiguo. Ya antes, por ejemplo, existía la entrega directa de niños, ya nuestra nueva ley de adopción no permite la entrega directa de niños, hay un lugar único en donde se hace el trámite. Antes era provincia por provincia. Sabemos muchos casos que siempre con la anuencia, la complicidad de funcionarios del municipio, de la provincia, la policía, la justicia. Era muy común, por ejemplo, que una persona viajara a Misiones, a algún lugar de Misiones, que vaya al registro de civil para averiguar cómo era, perdón, al tribunal de menores, cómo es el trámite de adopción de un niño o una niña, y una persona de ahí le dijera, no, escúchame, vos sos de Buenos Aires, no te conviene porque es un trámite enorme, todo, yo te recomiendo que vayas a un bufete de abogados que te lo van a facilitar. Ujú. Y esa persona tal vez tenía a su hijo, a su bebé a la semana. ¿Por Claro. qué? Porque había toda una cuestión de tráfico donde había personas, no solo muy pobres, mujeres muy pobres en nuestro país, de Paraguay, donde había clínicas especializadas, las hay todavía, ¿no? Ujú. Especializadas en donde ahí se alojan, tienen sus bebés y automáticamente que tienen sus bebés pasan con grandes sumas de dinero, ¿no? Y si estamos hablando de que a lo mejor fue llevado a Paraguay, puede ser también porque haya sido una persona de origen extranjero, porque se paga mucho más en dólares
cuando el que compra es una persona de Europa, por ejemplo, Está bien. o de Estados Unidos. De todas maneras, más allá de la inoperancia de los funcionarios de turno, evidentemente, si es que estamos ante un caso de trata o de tráfico, como vos decís, se trata de una red bastante aceitada, porque hasta el momento, y según decían hasta hace un ratito los fiscales, el indicio más firme que tienen es lo de los perros, que olfatearon que Loan no abandonó el espacio a más de 300 metros de la casa de la abuela, cuando se decía que se había ido mucho más lejos y demás, ¿no? Evidentemente es una red bastante aceitada. Sí, y seguramente capaz que no es la primera vez que lo hacen. Claro. Ya tienen un modus operandi. Recuerden que, por ejemplo, en San Luis, Guadalupe, nunca Nunca apareció, apareció. ¿no? En San Juan, no me Sí, acuerdo sí. San Luis, era bueno. San Luis, San Luis. Nunca apareció, San Luis, nunca apareció Guadalupe, y así hay un montón de niños y Así niñas. es. En este momento hay 100 niños y niñas que no han aparecido nunca, entonces, digamos, uno no puede descartar que haya alguna organización interna que tal vez esté conectada con organizaciones de otros países que se dedique a esto, y que, bueno, en este momento de crisis económica y todo, también a veces tenemos la complicidad de los padres, ¿no? Familiares cercanos al niño o a la niña, que era muy común, sigue siendo muy común que a veces, ante la necesidad y una familia numerosa, alguno de los hijos es sacrificado para que la familia coma. Viviana, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes.